Trabajar en una funeraria nunca había sido algo que soñara hacer, pero la vida me llevó ahí. Mi nombre es Rodrigo, y llevo casi 7 años siendo tanatopractor. Mi labor consiste en preparar los cuerpos para su último adiós, un trabajo que requiere más sensibilidad de lo que muchos imaginan. En este tiempo, había visto y escuchado cosas extrañas, pero siempre las racionalizaba. Hasta aquella noche. Era un turno cualquiera, o al menos así empezó. Mi compañero Miguel había salido temprano, y yo me quedé a terminar los preparativos de un velorio para el día siguiente. Había 2 cuerpos en las cámaras frigoríficas, y el silencio en la funeraria era absoluto, roto solo por el zumbido del aire acondicionado y el ocasional crujir del edificio. Nada nuevo. Mientras limpiaba las herramientas, escuché algo que no debería estar ahí, un ligero golpeteo, rítmico, como si alguien tocara con los nudillos sobre una madera. Venía de la sala donde se encontraban los ataúdes preparados. Me congelé, pero intenté mantener la calma. Quizá el aire acondicionado había movido algo. Agarré mi linterna y caminé hacia la fuente del sonido. La sala estaba vacía, los ataúdes perfectamente alineados como siempre. Pasé la luz sobre cada uno, revisando si algo había caído o si había algún animal. Nada. El golpeo había cesado. Me di la vuelta para regresar, y entonces lo escuché de nuevo, pero esta vez mucho más claro, proveniente de un ataúd cerrado. Sentí como la piel se me erizaba. Me acerqué lentamente, mi linterna temblando en mi mano. El ataúd en cuestión estaba vacío, o al menos, eso creía. Lo había limpiado hacía unas horas, pero ahora parecía que algo, o alguien, estaba dentro. Toqué la superficie con la palma de la mano, y justo cuando lo hice, el golpeteo se detuvo. Respiré hondo y traté de abrir la tapa, aunque cada fibra de mi ser gritaba que no lo hiciera. Al levantarla, no encontré nada fuera de lo normal. El interior estaba impecable, como debía estarlo. Pero entonces, un frío antinatural recorrió la habitación, y el golpeteo comenzó de nuevo, esta vez desde las cámaras frigoríficas. Me dirigí al lugar de donde venía el ruido. Había 2 cuerpos en las cámaras, ambos ingresados el día anterior. Uno era un anciano que había fallecido de un infarto, el otro una joven de apenas 25 años que había muerto en un accidente de tráfico. El sonido provenía de la cámara de la joven. Abrí la puerta lentamente, esperando que fuera solo una falla mecánica. Pero al deslizar la camilla, mi corazón casi se detuvo. Los ojos de la joven estaban abiertos. Su mirada, vidriosa y perdida, parecía seguirme. Esto no era posible. La había preparado yo mismo, cerré sus párpados antes de colocarla en la cámara. Intenté racionalizarlo. Tal vez había sido un error de mi parte, aunque nunca me había sucedido antes. Decidí cerrar la cámara y salir de la habitación. Sin embargo, justo cuando cerraba la puerta, escuché un susurro que heló mi sangre. Por favor, no me dejes aquí. El sonido era tenue, pero claro. Era su voz, o al menos parecía serlo. Me aparté de inmediato, sintiendo el sudor frío correr por mi espalda. Cerré la puerta con llave y regresé al área principal. Traté de enfocarme en mi trabajo, pero no podía quitarme la sensación de ser observado. Los pasillos, normalmente vacíos y tranquilos, parecían tener sombras que no pertenecían a ningún objeto. A cada rato, veía movimientos fugaces por el rabillo del ojo, pero cuando volteaba, no había nada. Una hora después, decidí revisar las cámaras de seguridad. Lo que vi me dejó paralizado. En una de las grabaciones, justo frente a la sala de los ataúdes, una figura borrosa atravesaba el pasillo. Era alta, con movimientos rígidos, casi como si flotara. Lo peor fue que se detuvo frente a la cámara, giró la cabeza hacia el lente y desapareció. Apagué el monitor, sintiéndome incapaz de procesar lo que acababa de ver. Era como si algo hubiera despertado en la funeraria esa noche, algo que no quería que estuviera allí. Cuando llegó el amanecer, sentí un alivio que no puedo describir con palabras. Miguel llegó a relevarme y, al verme, dijo, «Parece que viste un fantasma». Intenté bromear, pero mi voz apenas salió. No le conté nada, temí que pensara que me estaba volviendo loco. Esa misma noche, cuando intenté dormir, tuve un sueño, o una pesadilla, que parecía demasiado real. La joven de la cámara estaba de pie junto a mi cama.
Su piel estaba pálida y su rostro cubierto de sangre seca, pero sus ojos, abiertos y llenos de desesperación, me miraban fijamente. «Por favor, ayúdame», susurró de nuevo, antes de desaparecer en el aire. A la mañana siguiente, regresé a la funeraria decidido a investigar qué estaba pasando. Busqué los registros de la joven y descubrí algo que no había notado antes: nadie había reclamado su cuerpo. Era como si hubiese sido olvidada. Me aseguré de que la trasladaran a un lugar digno para su entierro. Desde entonces, los fenómenos cesaron, aunque a veces, cuando estoy solo en la funeraria, siento una presencia leve, como un agradecimiento silencioso. Siempre creí que trabajar en una funeraria era un trabajo solitario, casi mecánico. Mi nombre es Sofía y llevo 5 años en este oficio. Durante ese tiempo, me he acostumbrado al silencio, a la fragancia del desinfectante y al peso invisible que parece impregnar cada rincón del lugar. Pero lo que nunca llegué a aceptar del todo fueron las noches. La funeraria donde trabajo, Eterna Paz, es un edificio antiguo, con paredes de madera que crujen con el viento y sótanos que parecen respirar por sí solos. Los turnos nocturnos suelen ser tranquilos, aunque el edificio tiene la capacidad de hacerte sentir observado. Esa noche, sin embargo, no era el edificio lo que me inquietaba. Era lo que había llegado esa tarde. Un cuerpo había sido traído para un velorio que se llevaría a cabo al día siguiente. Un hombre de unos 40 años, con una expresión rígida y extrañamente aterradora incluso en la muerte. Según los papeles, había fallecido en un incendio, pero lo que me llamó la atención fue el rosario apretado en su mano. Parecía que lo había sujetado con tanta fuerza que parte de las cuentas se habían incrustado en su piel. Era pasada la medianoche cuando escuché el primer sonido, un suave pero constante golpeteo proveniente del sótano. No debería haber nadie ahí, ya que los sótanos solo se usaban para almacenar materiales viejos. Me armé de valor, tomé una linterna y bajé. La puerta del sótano crujió al abrirse y el aire era denso, cargado de un olor extraño, algo entre quemado y moho. Alumbré con la linterna y vi cajas apiladas, telarañas colgantes y una humedad que manchaba las paredes. Pero no había nada que pudiera haber causado ese ruido. Justo cuando estaba a punto de volver a subir, algo cayó al suelo detrás de mí. Era una de las cajas, pero lo extraño es que estaba a varios metros de cualquier estante. Al acercarme, sentí un escalofrío que subió por mi espalda. Dentro de la caja había objetos personales, todos aparentemente quemados, un reloj derretido, fotografías chamuscadas y un cuaderno de cuero con las esquinas carbonizadas. Abrí el cuaderno, y en la primera página había un nombre escrito con tinta roja: Ángel Cortés, el mismo nombre que figuraba en los papeles del difunto. Sentí como si algo me estuviera observando, como si el aire a mi alrededor hubiera cambiado. De regreso al área principal, intenté sacarme de la cabeza lo sucedido en el sótano. Me convencí de que todo tenía una explicación lógica. La caja probablemente estaba mal colocada, y mi mente, cansada, estaba jugando conmigo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que algo más ocurriera. Mientras preparaba la sala para el velorio, escuché un murmullo débil, como si alguien hablara en voz baja. Venía del lugar donde se encontraba el cuerpo de Ángel Cortés. Abrí la puerta de la sala y me encontré con un frío antinatural. Las luces parpadeaban, y el sonido se hacía más claro. Eran palabras, pero en un idioma que no entendía, algo gutural y agitado. Me acerqué lentamente al ataúd, y justo cuando estaba a punto de abrirlo, el murmullo cesó. Miré a mi alrededor, sintiéndome vulnerable, pero no había nadie. Decidí no abrir el ataúd. Algo en mi interior me decía que no debía hacerlo. A las 3 de la mañana, estaba revisando algunos documentos cuando, de reojo, vi algo moverse en el espejo de la oficina. No era mi reflejo. Era una sombra alta, con una silueta que parecía estar envuelta en humo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Volví la mirada al espejo,
y esta vez, la sombra estaba más cerca, detrás de mí. Sentí que el aire se volvía pesado, y un sonido bajo, como un gruñido, llenó la habitación. Cerré los ojos y murmuré una oración, algo que hacía años no hacía. Cuando abrí los ojos, el espejo estaba completamente empañado y sobre el cristal había marcas, como si alguien hubiera arrastrado las uñas. La última hora de mi turno fue la peor. Los sensores de humo de la funeraria comenzaron a sonar y el olor a quemado volvió con fuerza. Corrí hacia el lugar donde estaba el ataúd de Ángel Cortés y lo vi. El ataúd estaba rodeado por una niebla oscura que se movía como si tuviera vida propia. El rosario que había estado en sus manos ahora estaba roto, las cuentas esparcidas por el suelo. En un acto de puro instinto, recogí el crucifijo que quedaba del rosario y lo sostuve con fuerza. La niebla pareció retraerse por un momento, pero antes de desaparecer por completo, vi un rostro en ella, el de Ángel, con los ojos llenos de furia. Cuando llegó la mañana, el cuerpo fue llevado al velorio sin más incidentes. Sin embargo, al día siguiente, cuando los familiares fueron a recoger las pertenencias, me dijeron algo que me dejó helada. Es extraño que tenga ese rosario. Ángel nunca fue religioso. De hecho, lo odiaba. Desde entonces, algo en mí cambió. A veces, mientras trabajo, siento que el aire se enfría sin razón y he comenzado a notar pequeñas marcas de hollín en lugares donde no deberían estar. Quizá el alma de Ángel Cortés no estaba lista para irse. Y quizá, solo quizá, yo fui la última persona en verlo antes de que el fuego se lo llevara, una vez más. Trabajar en una funeraria no es un trabajo para todos. A menudo, hay que enfrentarse al dolor de las familias, al silencio sepulcral y, en ocasiones, a lo inexplicable. Mi nombre es Daniel y llevo 6 años trabajando en la funeraria Descanso Eterno. Siempre pensé que mi trabajo sería simplemente lidiar con lo tangible, cuerpos, trámites y velorios. Sin embargo, todo cambió cuando descubrí la habitación de los no olvidados. Fue una noche tranquila cuando un hombre mayor entró a la funeraria con una pequeña urna envuelta en tela negra. Su apariencia era peculiar, vestía un traje anticuado y sus ojos oscuros parecían haber visto demasiadas cosas. Sin mediar muchas palabras, me pidió que guardara la urna en nuestras instalaciones hasta nuevo aviso. Es solo por unos días, dijo, con una voz baja y áspera. Cuídala bien, por favor. Lo extraño no fue la solicitud en sí, sino su insistencia en que la urna debía ser guardada en una habitación específica, una pequeña bodega al fondo del pasillo, que rara vez usábamos. No le vi problema, acepté y dejé la urna ahí. Esa misma noche, mientras revisaba los pendientes del día, escuché un ruido proveniente de la bodega. Era un leve golpeteo, como si alguien tocara la puerta desde adentro. Me levanté, pensando que quizá había un animal atrapado, pero al abrir, no encontré nada fuera de lo normal. Solo la urna, colocada en una mesa en el centro de la habitación. El aire en la bodega era diferente, más pesado, como si estuviera cargado de electricidad. Sin embargo, decidí ignorar la sensación y cerré la puerta. Al regresar a mi escritorio, sentí un escalofrío inexplicable. Miré hacia el pasillo y, por un instante, juré haber visto una sombra cruzando rápidamente frente a mí. Al día siguiente, al llegar para mi turno nocturno, encontré la puerta de la bodega entreabierta. No recuerdo haberla dejado así, pero asumí que quizá lo había hecho en mi prisa por salir. Al entrar, noté algo que me heló la sangre, la urna ya no estaba en la mesa. Estaba en el suelo, y parecía que alguien había arrastrado la tela negra, dejándola a un lado. Mientras me inclinaba para recogerla, escuché un murmullo. Era bajo, como si viniera de las paredes, pero estaba seguro de que no había nadie más en el edificio. Las palabras eran apenas audibles, pero sonaban como lamentos. Una mezcla de súplicas y rezos en un idioma que no entendía. Llevé la urna de vuelta a la mesa y la cubrí nuevamente con la tela, sintiendo una inquietud creciente. Fue entonces cuando noté algo más, marcas en el polvo del suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo alrededor de la urna.
Decidí investigar más sobre el hombre que había traído la urna, pero no dejó un nombre ni un número de contacto. En los registros, solo había escrito para el descanso de los no olvidados. Intrigado, revisé la habitación con más detalle y encontré algo debajo de la mesa, una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. La foto mostraba a un grupo de personas en lo que parecía un funeral. Todos vestían de negro, y en el centro de la imagen estaba el hombre que trajo la urna. Lo que me estremeció fue que, detrás de él, había sombras, figuras borrosas que no parecían humanas. Esa noche, los fenómenos se intensificaron. Las luces parpadeaban, las puertas se cerraban de golpe, y el murmullo se transformó en gritos ahogados. Decidí enfrentar mis miedos y regresé a la bodega con una linterna. La urna estaba nuevamente en el suelo, pero esta vez abierta. Dentro, había algo que no era ceniza, pequeños objetos metálicos oxidados y un pedazo de papel con una inscripción en latín. Intenté leerlo en voz alta, pero apenas pronuncié las primeras palabras, sentí que algo me observaba. Una ráfaga de viento frío recorrió la habitación, y las sombras en las esquinas comenzaron a moverse. A la mañana siguiente, fui a hablar con un sacerdote que conocía, llevándole la foto y la inscripción. Su rostro se puso pálido al verla. Esto no es algo con lo que debas jugar, Daniel. Esta urna contiene más que cenizas. Es un vínculo con almas que no han encontrado descanso. Ese hombre, dijo señalando al anciano en la foto, está tratando de contener algo que no debe ser liberado. Esa noche, tomé la urna y decidí enfrentar el asunto de una vez por todas. Encendí velas, recé y quemé la inscripción, esperando que eso ayudara a calmar las cosas. Sin embargo, cuando las llamas consumieron el papel, escuché un grito desgarrador que resonó en todo el edificio. La urna vibró violentamente antes de quedarse inmóvil. Al día siguiente, el hombre regresó, luciendo más cansado y envejecido que antes. Sin decir una palabra, tomó la urna y me entregó un sobre. Dentro, había dinero y una nota: gracias por tu valentía. Ellos nunca te olvidarán. Desde entonces, las noches en la funeraria han vuelto a ser tranquilas. Pero, de vez en cuando, mientras limpio o arreglo alguna sala, siento un leve golpeteo en la pared, como un recordatorio de lo que ocurrió en la habitación de los no olvidados. Mi nombre es Lucía, y soy trabajadora en una funeraria local. Durante años, mi labor ha consistido en recibir a las familias en momentos de dolor, ayudar en los trámites y preparar a los cuerpos para el descanso final. Sin embargo, mi vida cambió cuando conocí a alguien que, hasta ese momento, pensé que solo existía en las historias más macabras: el hombre de los sueños. Una noche, cuando el turno estaba por terminar, un hombre de aspecto sombrío llegó a la funeraria. Su rostro estaba oculto parcialmente por la capucha de su abrigo y sus ojos, grises y profundos, irradiaban una tristeza insondable. Sin decir una palabra, me entregó una tarjeta con el nombre de un difunto al que debía preparar para el velorio. El nombre era extraño, pero lo más peculiar era el mensaje escrito en la tarjeta: ayúdame a viajar al último destino. Lo observé por un momento, pero antes de que pudiera hacer alguna pregunta, se dio media vuelta y salió tan rápido como había llegado. Al principio, no le presté mucha atención, ya que era habitual que personas con historias tristes pidieran ayuda para sus seres queridos. Sin embargo, esa noche, algo en el aire estaba diferente. La funeraria parecía más fría, y las sombras parecían moverse con mayor agilidad. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando entré en la sala donde descansaba el difunto que me habían encargado. El hombre en la mesa de preparación no era más que un esqueleto cubierto de piel. Su rostro estaba extraño, no tenía ojos, ni boca, ni nariz. Solo un espacio vacío en su lugar, como si alguien hubiera arrancado su identidad. Intenté mantener la calma, pero la sensación de estar siendo observada era intensa, y las luces de la sala parpadeaban sin razón. Cuando me acerqué a él, escuché un susurro suave, casi imperceptible. «Ayúdame», decía una y otra vez, como un lamento lejano. Mis manos temblaron y, por un momento, consideré abandonar el trabajo y salir corriendo.
Pero, al mirar el reloj, me di cuenta de que tenía que continuar. No podía dejar que el trabajo quedara incompleto. Decidí proceder con la preparación. Al limpiar su rostro, una de mis manos tocó la zona vacía donde debería estar la cara. En ese momento, sentí algo extraño. Un calor repentino recorrió mi cuerpo, y antes de darme cuenta, caí de rodillas ante el cuerpo, como si algo invisible me empujara hacia el suelo. Esa noche, después de dejar el trabajo a medio terminar, regresé a mi apartamento. Estaba agotada, pero algo dentro de mí sentía que no podría dormir tranquila. Mientras me recostaba, cerré los ojos, pero lo único que vi fue la imagen de ese hombre sin rostro. En ese mismo instante, una figura oscura apareció al pie de mi cama, como una sombra difusa en la penumbra. Era el hombre de la funeraria. Su voz susurró en mi oído con una suavidad inquietante: él me pertenece. Necesito que lo dejes ir. Abrí los ojos rápidamente, pero la figura ya no estaba. El miedo se apoderó de mí. ¿Había sido un sueño? ¿O acaso algo mucho más macabro me estaba llamando? Al día siguiente, regresé a la funeraria, incapaz de dejar de pensar en lo sucedido. El cuerpo seguía allí, tal y como lo dejé, sin rostro. A medida que avanzaba con el trabajo, sentí una extraña presión en el aire, como si alguien estuviera observándome. De pronto, las luces de la sala se apagaron por completo, dejando la habitación sumida en la oscuridad. Escuché pasos, muy suaves, acercándose. Cuando miré hacia la puerta, vi al hombre sin rostro. Estaba de pie, inmóvil, su cuerpo brillando débilmente en la oscuridad. Sin decir nada, comenzó a caminar hacia mí, y cada paso que daba se sentía más pesado, como si la gravedad misma se estuviera intensificando. Sentí un impulso irrefrenable de acercarme. Algo en mi interior me decía que debía ayudarlo a viajar. Sin saber cómo, tomé las manos del hombre, o lo que quedaba de él, y susurré una oración que nunca antes había escuchado, como si viniera de algún rincón olvidado de mi mente. El viaje final aguarda. En ese preciso momento, todo se oscureció por completo. Cuando recuperé la conciencia, estaba de nuevo en la funeraria. Sin embargo, todo había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de una extraña niebla, y los pasillos se extendían infinitamente en todas direcciones. Un reloj resonaba con un tic-tac estruendoso en lo lejos, marcando el paso del tiempo de una forma distorsionada. De repente, la figura del hombre apareció ante mí, su rostro ahora definido, una cara vieja, marcada por el sufrimiento y la soledad. Estaba sonriendo débilmente. «Gracias», dijo con una voz temblorosa. «Ahora, por fin, puedo descansar». Al decir esto, la figura comenzó a desintegrarse en polvo, desapareciendo lentamente, como si el tiempo lo reclamara. No pude evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. Ese hombre, que había permanecido atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, finalmente había encontrado la paz. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí sabía que su viaje no había terminado realmente. Había una energía residual que permaneció en la funeraria, como un eco lejano de algo que nunca se iría por completo. Desde esa noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. A veces, cuando estoy en la funeraria, puedo sentir una presencia invisible a mi alrededor, una sombra que sigue mis pasos. Y aunque los otros trabajadores dicen que es solo mi imaginación, sé que no lo es. Porque en el fondo de mi alma, sé que hay almas que no pueden descansar, que nunca se irán, y que están siempre a la espera de un último viaje.